Los álamos pueden vivir 150 años, sin embargo el organismo vivo debajo de la tierra puede vivir muchos años más. Esta semana vamos a estudiar las raíces de nuestro descontento, acciones y actitudes que hacemos muchas veces sin darnos cuenta, pero que nos separan del Señor. Jesús trae división. Es el inicio de la lección de esta semana y es un inicio duro porque en realidad siempre asociamos a Jesús con paz, con tranquilidad, pero no con división. Sin embargo, eso es lo que está registrado en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Jesús habla mucho de esto y Él dice ya de entrada: no piensen que he venido a traer paz, he venido a traer división entre un lado y el otro lado. Jesús no estaba hablando solamente literalmente de este aspecto, división entre papá y mamá, entre familias. Este no era el punto central. Lo que había notado el Señor Jesús era el corazón de las personas, que no estaba siempre centrado en el Señor. El estudio de este día intenta mostrarnos de que nuestro corazón tiene que estar siempre en el lugar correcto. Nuestras ambiciones, nuestras aspiraciones, nuestro objetivo de vida tiene que estar colocado todo al centro de Jesús. Jesús debe estar al centro de nuestras vidas. Lo que muestra el capítulo 10 de Mateo, en el versículo 34-39, es que hay que decidir dónde va a estar nuestro corazón. Jesús vino a traer división entre aquello que amamos más y Él, entre aquello que más queremos y su persona y el Señor Jesús. Es por eso que Él utiliza el símbolo, o utiliza a la familia como ejemplo para mostrarnos de que es entre ellos o yo. Lo que el Señor Jesús está diciendo es: mira, lo que tú más amas tienes que dejarlo a un lado y ponerme a mí como el centro. Yo soy el centro de tu vida. Eso es lo que intenta decirnos el Señor Jesús. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis de nuestras vidas, vamos a notar de que muchas veces Jesús no está en el centro. Puede que en el centro esté la familia, esté el esposo, la esposa, la empresa, pero tal vez no está el Señor Jesús como centro de nuestra vida. Es por eso que hay que pensar siempre y decir: ¿será que el Señor Jesús realmente es el centro de mi vida? Si Él es el centro de tu vida, todo lo demás será bendecido. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos intentamos poner a las demás cosas al centro, de manera que sintamos seguridad porque nosotros estamos al control. Sin embargo, hay que entregarle todo al Señor. Familia, esposo, esposa, hijos, todo puesto en Él. Empresa, trabajo, estudios, puestos en Él. Ese es el gran secreto. La pregunta que podría dejarnos este estudio es: ¿cómo podemos decidir siempre por el Señor Jesús? La respuesta sería buscándolo a Él todas las mañanas. Esa es la forma en que nosotros debemos poner al Señor Jesús en primer lugar siempre. En esta segunda parte vamos a hablar acerca del egoísmo. Esto es una raíz probablemente que está bien aferrada en nuestros corazones, probablemente de todos. No creo que haya alguien que diga: no, yo no soy tan egoísta. En cierto punto de nuestras vidas, en algún aspecto, siempre lo somos, y eso desde que nacemos. Es difícil tratar con este mal. Acá hay una historia que nos cuenta un poquito qué es lo que sucede y cómo Jesús intenta poner las cosas claras. En Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, vamos a encontrar una discusión entre hermanos por unas tierras, una herencia, y luego Jesús hablando y diciendo: ¿saben qué? Esto no es lo más importante, ¿no? Lo más importante no es ganar las cosas de este mundo y perder nuestra alma. Lo más importante es ganar la salvación. Lo más importante es estar del lado mío. Es lo que intenta enseñar Jesús. Sin embargo, el egoísmo, que es generalmente la raíz de muchos de los males que tenemos, termina siempre ganándonos, ¿no? Termina siempre haciendo de que nosotros mostremos quién realmente somos. En este mundo, especialmente donde vivimos, todo lo que hacemos gira alrededor de nosotros. Intentamos buscar una buena casa porque queremos lo mejor para nosotros. Intentamos buscar buenas ropas porque queremos lo mejor para nosotros. No condeno a nadie, sin embargo, expongo un poco cómo es la realidad. Nadie quiere vestir mal, nadie quiere vivir en un lugar no tan bonito. Todos queremos tener las mejores cosas. Eso es algo natural, pero es para poder ver un poco cómo es que el egoísmo envuelve todas estas cosas. En algún aspecto de nuestras vidas siempre esto está bastante inmiscuido. Otro texto que la lección me mostraba para este día es Filipenses 2, 5, 8, que mostraba cómo fue el desprendimiento de Jesús para mostrarse y hacerse como nosotros, aún Él siendo Dios. Es la prueba más grande y el ejemplo más grande que tenemos de lo contrario al egoísmo, que es no pensar en ti. Esto es algo que se logra solo con los años y en comunión con el Señor. Yo recuerdo
mucho a mi papá. Mi papá siempre me dio lo mejor sin que yo me diese cuenta, ¿no? Cuando comíamos, cuando hacemos algo, él siempre intenta darme el mejor plato, la mejor comida, ¿no? Olvidándose un poco de sí mismo, ¿no? Yo nunca noté que mi papá hacía esto hasta que tenía como 13, 14 años. Y luego yo noté que él siempre se esforzaba por, hasta en lo más pequeño y en lo más mínimo, tratar de darme lo mejor, ¿no? Y yo dentro de mí decía, uy, si yo fuera él, yo comería el mejor plato, ¿no? Pero creo que este es un ejemplo muy peculiar de los padres, ¿no? Siempre intentando dar lo mejor a los hijos, a veces a expensas de sí mismos, ¿no? Esto sucede mucho. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, ser o dejar de ser egoístas en todos los aspectos de nuestras vidas, pero es algo que solo se consigue estando en la presencia del Señor y con una transformación correcta del corazón. Aún así, esta raíz siempre está ahí adentro y tal vez solo salga cuando el Señor Jesús venga. Lo que podemos hacer ahora es siempre trabajar en esto, siempre reconocer lo que somos para que de esa manera podamos cada día ir cambiando de a poquitos. En este día vamos a hablar acerca de la ambición. Esto es otro tema. Pareciese igual que el egoísmo, pero no lo es. La ambición es desear cosas que aún no tenemos o hacer algo solo con el deseo de alcanzar algo en específico. En el reino de Dios las cosas no deberían funcionar así. Eso es lo que se ve por lo menos en el capítulo 22 de Lucas, cuando todos sentados a una mesa comienzan a discutir precisamente acerca de esto, sus ambiciones para el futuro. Los discípulos pareciera que no aprendieron nada estando con Jesús, porque al final de sus días ellos aún seguían discutiendo acerca de las posiciones que tendrían en el reino, cosa que el Señor Jesús no veía con agrado. Sin embargo, en medio de todo esto podemos también notar la gracia del Señor Jesús. Aunque los discípulos hablaban así y hacían esas cosas, Él aún se sentaba con ellos y comía a la mesa de ellos. Esto es bastante lindo porque nos muestra lo siguiente: Dios conoce quiénes somos, Dios sabe quién tú eres y quién yo soy. El Señor conoce tus carencias y las mías, Él sabe todo, pero Él aún así, sabiendo cómo somos, conoce también la bondad de nuestros corazones y sabe lo que hay dentro de nosotros y nos ama y nos acepta. A pesar de las raíces que tenemos dentro de nuestro corazón que nos hacen hacer cosas malas, el Señor Jesús nos ama con un amor infinito y este debe ser una de las razones para hacer las cosas bien. Esto nos tiene que impulsar a poder buscarlo cada vez más. La Biblia enseña de que el Señor Jesús siempre está preocupado por llamar a sus hijos al arrepentimiento de manera que ellos puedan volver a sus caminos y empezar una vida de paz. Ahora, algo que es interesante es ver cómo estas raíces están dentro de nuestros corazones y para que salgan es una cosa bien difícil, bien complicada, pero estar atentos y saber de que están allí ya nos hace mucho bien porque podemos trabajar y atacar aquellos problemas, aquellos detalles que cada uno conoce en su vida personal que le resta en su comunión con Cristo. Recordemos que estar lejos del Señor es estar inquietos, es estar descontentos, es estar renegando, pero estar cerca de Dios es encontrar descanso, paz, tranquilidad y gozo en abundancia. Ahora vamos a hablar acerca de la hipocresía. Este realmente es un adjetivo bastante duro, que no es bonito y que creo que nadie quisiera que se diga de él, ¿no? O de ella. Nadie quiere que te digan, oye, este es hipócrita o ella es hipócrita. Es algo feo. Sin embargo, es lo que sucedía en el capítulo 23 del libro de Mateo. Ahí encontramos a Jesús condenando algunas cosas y prácticas que hacían algunas personas de la época. Por un lado teníamos a los fariseos, que son, dice la lección, como los de extrema derecha, ¿no? Aquellas personas preocupadas por la forma, preocupadas por los ritos, preocupadas por esos detalles, a veces un poco fríos, ¿no? Que solamente hacían para que los demás vieran y hablasen de ellos. Y en el otro lado teníamos a los saduceos, personas ricas, adineradas, que estaban generalmente helenizados, es decir, que estaban muy secularizados con las cosas de su entorno. Hablaban griego, tenían en su mente esas ideas griegas que venían de esos países. Y eran cosas que en realidad iban en contra de los principios del Señor. Sin embargo, también se decían ser judíos y parte del pueblo de Dios. A Jesús no le gustaba ni un lado, ni esa extrema derecha, ni la otra extrema, porque ambos eran y hacían mal. Para que el Señor Jesús, uno solamente es real y verdadero cuando hace lo que esa persona dice. Si yo digo A y hago A, entonces dejo de ser hipócrita según lo que dice la Biblia. Este es un gran tirón de orejas para todos nosotros. Es realmente complicado ser congruentes con las cosas que decimos. No siempre lo hacemos, ni a veces
veces no solo porque no queremos, sino porque a veces no podemos. Existe esto y es una lucha constante. Sin embargo, el desafío para todos nosotros es ese, ¿no? Ser congruentes con las cosas que decimos. Es la única manera de ser realmente coherentes con todo lo que hacemos. Cuando nosotros nos disponemos a hablar cosas que al final no vamos a hacer, terminamos en un gran problema. Por otro lado, tenemos que entender algo. No porque no hagamos algunas cosas debemos nosotros de callar. Cada uno conoce lo que está escrito en la palabra. Cada uno sabe sus carencias. Todos nosotros aquí sabemos de qué pie cojeamos. Y es algo en lo que necesitamos trabajar. A veces, queridos amigos, es necesario que alguien nos recuerde cuáles son nuestros errores, no mencionando aquellas cosas o defectos que tenemos, sino recordándonos que los tenemos, recordándonos que tenemos cosas en las que tenemos que trabajar. Al Señor Jesús no le gusta la hipocresía, y aunque seamos de la iglesia ya muchos años y tengamos diferentes cargos, puede que en algunos aspectos de nuestra vida nosotros estemos cayendo en este problema, o seamos de repente como los fariseos, preocupados por los ritos y las formas, o por el otro lado seamos como que liberales y personas que solo están preocupados en la conciencia y en el bienestar, pero que no están tampoco yendo conforme a lo que dice la palabra. El Señor no quiere ni un lado ni el otro lado, y peor aún, dice el Señor no quiere tibios, porque el Apocalipsis es bastante duro con esas personas. El Señor Jesús no quiere ni liberales, ni conservadores, ni personas de centro, ni de derecha, ni de izquierda. Él no está viendo esas cosas. El Señor Jesús quiere gente bíblica, gente que diga, ok, yo voy a seguir lo que dice la palabra, aunque a mí no me parezca. Dejando atrás mis opiniones personales, voy a centrarme en lo que dice el texto bíblico, y mi desafío será actuar coherentemente con mis palabras. Lo que diga, eso tendré que hacer. Y esa es la verdadera lucha. Porque, amigos, no es fácil hacer eso, es realmente complicado. Pero la Biblia también menciona que tenemos nosotros un ayudador, el Espíritu Santo, que está listo para asistirnos en momentos difíciles de prueba. ¿Cómo erradicar la ansiedad? Probablemente este sea el capítulo de la lección más importante para muchas personas, porque es algo que todos tenemos de alguna manera, algunos más fuertes que otros, y que probablemente la pandemia como que ha revelado esto, ¿no? ¿Quién no se ha desesperado por un programa que no salía? ¿Quién no se ha desesperado por un problema que no puede resolver? Y bueno, las personas que realmente sufren de esto aún más. La pandemia nos ha mostrado mucho acerca de nosotros mismos. La lección de esta semana muestra a través de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6, una de las razones por las cuales nosotros debiésemos estar más tranquilos frente a cualquier problema que nos traiga ansiedad de por medio. Solo quiero leer el primer versículo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. La solución para la ansiedad, más allá de pasar terapias, que es muy importante, más allá de ir al psicólogo, que es tremendamente fundamental, tiene su profunda solución en Cristo Jesús. Allí es donde se resuelven este tipo de problemas. No estoy diciendo que la parte técnica no sea importante, es sumamente importante también y está perfecto. Sin embargo, cuando esto va solo y no está acompañado de la palabra del Señor, hay muchas carencias. El Señor Jesús en este versículo nos recuerda y nos dice, no tengas miedo, no se turbe vuestro corazón, cree en mí. Y aquí está el problema, es que nosotros no creemos verdaderamente en el Señor. Ese es un desafío para todos, hermanos, tanto para los que estamos en la iglesia como para los que no estamos. No creemos, crees. Si yo preguntase hoy, ¿tú realmente crees en el Señor Jesucristo? ¿Completamente? Hay algunos puntos en la Biblia en los que no vamos a estar de acuerdo, porque nuestra sociedad, porque nuestra casa, porque nuestra iglesia nos ha enseñado de manera distinta. Pero la Biblia viene a transformarnos. Y cuando hablo de Biblia, hablo de lo que el Señor quiere para nosotros. Muchas de las cosas que Dios quiere para ti y para mí van en contra de nuestra propia voluntad, de nuestra propia opinión. Cuando pasamos por momentos de ansiedad o cuando sufrimos de ansiedad, lo que necesitamos hacer es profundizar en Cristo, apegarnos más a Él, aferrarnos más a su palabra, dejar de creer en las ideologías que el enemigo ha metido en nuestra cabeza, dejar de pensar en los pensamientos que es el propio Satanás quien pone dentro de nosotros. Tienes que dejar atrás todo, radicalmente. Yo quiero mencionar algo importante, ¿no? Cuando tienes un problema muy difícil, para grandes problemas, decía alguien, grandes soluciones, grandes métodos. Si el problema es muy fuerte, entonces la solución tiene que ser más radical, más Cristo, más aferrado al Señor, más de su palabra, más de su amor, más Cristo.
Tal vez nosotros estamos dando rienda suelta a ideologías que no son correctas. Tal vez estamos viendo en internet cosas que no son las adecuadas y están alimentando parte de nosotros que nos hacen daño. Tal vez en realidad parte de tu ansiedad, parte del problema que tienes está en eso, en que todavía no te has aferrado bien al Señor Jesús. Juan 14, Él dice, creed en mí, dice el Señor, no tengas miedo, cree en mí, ¿no? Pero ¿cómo puedes creer en el Señor si tú también estás del lado de algunas ideologías de este mundo? ¿Cómo puedes creer en el Señor si de repente tú eres o estás aferrado a una ideología política de aquí? ¿Cómo puedes creer en el Señor si de repente algunas cosas que para el mundo son populares y son correctas, tú también estás de acuerdo con eso? Allí es donde tu mente sufre un conflicto fuerte. Por lo tanto, la solución para esto, además de la parte técnica de ir a terapia, ir a un psicólogo, es Cristo Jesús, pero a profundidad, de manera radical, despojándote de tus ideales, de tus ideas, de tus propios principios impuestos por papá, mamá, la sociedad y lo que sea, y poniendo los principios bíblicos en tu vida. Tu oración debería ser: Señor, hoy me deshago de todo. Hoy dejo de pensar en izquierdas, derechas, de pensar en cosas políticas. Hoy me deshago, Señor, de mis ideales. Hoy me deshago de mi propia opinión. Hoy me entrego completamente a ti, Señor. Esa es la oración que puede cambiar vidas. Una oración así no es solamente por un día, son por varios días. Y si es posible, la vida entera, rindiendo y sometiendo tus pensamientos al Señor cada mañana. Si el problema es grande, tu solución tiene que ser radical. Profundiza en el Señor Jesús y no te despegues de Él. Muy bien, amigos, hemos llegado a la parte final de la lección. Esta semana hemos estudiado puntos importantes que hacen parte de las raíces que causan nuestro descontento. Cosas, actitudes, acciones que realizamos nosotros y a veces no nos damos cuenta, pero están allí y probablemente estarán un buen tiempo. Hay que luchar contra todo esto. Egoísmo, hipocresía, ambición, ansiedad, son cosas que el ser humano posee producto del pecado. Pablo nos deja un mensaje lindo y con esto vamos a terminar. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos seáis contaminados. Pareciera que el Señor Jesús ya sabía acerca de esto. Hay muchas cosas dentro de nuestro corazón que no nos hacen bien. Aunque estemos en la iglesia, nuestro más grande desafío es estar tan sometidos al Señor Jesús, tan cerca de Él, que tu opinión, que nuestra opinión, que nuestros pensamientos, que nuestros negocios, que nuestro hogar, nuestras familias, nuestra relación, todo esté sumergido dentro de la presencia del Señor Jesús. Mientras esto pase, entonces nosotros hallaremos paz, descanso y tranquilidad, que es lo que el Señor Jesús quiere para cada uno de nosotros. Dios te acompañe, Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.